Bendiciones, mis amados hermanos. Qué maravilla estar nuevamente listos, prestos y dispuestos para aprender más de la palabra del Señor. Esta noche vamos a continuar nuestra lectura en el Evangelio según San Lucas. Del capítulo 2 vamos a leer los versos del 39 al 52, que son los que nos quedan del capítulo 2. Es una bendición que nosotros podamos tener a nuestro alcance la palabra de Dios. Realmente esta es nuestra guía, esta es nuestra lámpara, es nuestra luz. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es la palabra del Señor. Por eso nosotros debemos leerla. Y debemos tener cuidado. Esta parte que vamos a leer, nosotros vemos a mucha gente que anda especulando y que anda inventándose cosas que no están en la palabra. Tengamos cuidado. Para eso tenemos la palabra. Para leer, para aprender y para entender lo que Dios tiene para nosotros. Leamos Lucas capítulo 2, del verso 39 en adelante. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí en este pasaje podemos ver nosotros y tomar bastantes ejemplos. Estos días que hemos estado leyendo esta narración del Evangelio según San Lucas, hemos podido aprender y ver muchos ejemplos que nosotros encontramos en la palabra para aplicarlos a nuestra vida. Y así se da también en esta lectura que tenemos ahora. En primer lugar, pues podemos ver que al inicio, en el verso 40, nos dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios, y la gracia de Dios era sobre él. Aquí era desde que el bebé era chiquitito, desde los 8 días que lo llevaron de regreso a Nazaret. La palabra nos dice que él empezó a crecer y a fortalecerse y llenarse de sabiduría y de la gracia de Dios. Quiere decir que él era un niño normal, era un niño como un niño más, pero era un niño que caía bien, era un niño agradable, porque dice aquí que la gracia de Dios estaba con él. Crecía y se fortalecía. No encontramos nosotros en la Biblia un libro biográfico que narre hora por hora de la vida de Jesucristo. Aquí hay una buena parte de su vida que no nos menciona. Y si no lo menciona era porque era un niño normal. No había nada sobrenatural. Nosotros podemos encontrar actualmente escritos o personas que se inventan qué era lo que Jesús hacía cuando era chiquito, en el tiempo que estaba creciendo antes de los 12 años y entre los 12 y los 30. No prestemos atención a esas historias, no son reales, no son bíblicas. La palabra de Dios no nos lo menciona. Y
si hubiera habido algo sobrenatural en su actuar, en su crecimiento, la palabra lo mencionaría. Simplemente era un niño obediente, un niño que caía bien. Cuando van a los 12 años, van a Jerusalén, al templo para la Pascua, llevan al niño, pero iban caminando, iban en grupos y las distancias eran muy largas, así que tenían que caminar bastante y era mejor pues que fueran en grupo, y como todos se iban para la fiesta, pues era el grupo. Cuando venían de regreso, porque había terminado, los padres pensaron que él venía con algún familiar, con algunos niños o algún familiar, y tal vez inquietos porque no lo veían, pero tal vez se consolaban a sí mismos diciendo, debe venir con alguno de los familiares o jugando con alguno de los niños. Pero ya al ir pasando el tiempo, las horas, y cumplirse un día de camino, ya ellos se preocuparon y empezaron a buscarlo detenidamente y se dieron cuenta que el niño no venía. Ha de haber sido una tormenta, una situación tremenda para ellos. Regresaron, lo empiezan a buscar y dice la palabra que a los 3 días lo encontraron. 3 días de angustia. Y él estaba muy tranquilo durante 3 días, platicando con ancianos, con doctores de la ley. Y tenía de qué platicar con ellos. Ellos se maravillaban de la inteligencia de él. Esto es algo maravilloso. Y cuando la madre le dice, pues, ¿por qué nos hiciste eso? Él simplemente les dice, ¿por qué se preocuparon? Porque me andaban buscando. Ustedes saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero luego nos dice que se va el niño con ellos de regreso. Y que, dice el verso 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Quiere decir que fue un niño obediente. Fue un niño educado por sus padres en la disciplina, en la amonestación y en el amor del Señor. Él estaba sujeto a sus padres. Y eso es algo impactante. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, como cualquier niño. Crecía en estatura, era etapa de crecimiento, los 12 años, pero también en sabiduría y también en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, aquí tenemos nosotros ejemplos que tomar. Niños, adolescentes, preadolescentes que estén oyendo este mensaje, debemos estar sujetos a nuestros padres. Los padres están pidiendo la sabiduría de Dios, alimentándose de la palabra. Debemos estar sujetos a ellos. Muchas veces vemos niños que creen que sus padres vivieron una época demasiado remota o muy diferente y no quieren hacerles caso. La palabra nos menciona que Jesucristo estaba sujeto a sus padres. Él se humilló a sí mismo, dejando su condición de Dios, para venirse, encarnar como hijo de Dios aquí, como hombre, era una humillación ya. Y siendo él soberano, fue obediente y se sujetó a sus padres. Nosotros, cada uno de los niños que está oyendo esto, debe saber que debe estar sujeto a sus padres y a la palabra de Dios. Adultos, padres que están escuchando, o jóvenes que van a ser padres, también deben saber que a sus hijos los deben educar en disciplina, amonestación del Señor y en amor del Señor. No antojadizos solo porque quieren hacer una o la otra cosa con sus hijos. No, tiene que ser en la disciplina y en el amor del Señor, no por molestarlos. Así van a lograr que sus hijos crezcan en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Y no un niño malcriado, un niño molesto, un niño que venga a ser problema para la sociedad, porque el padre o la madre no lo quisieron corregir. Así que aquí tenemos ejemplo para los niños, ejemplo para los adultos. Niños que quieren ser padres de bendición, abuelos de bendición, empiecen desde ahora. Este es el momento de empezar a formar una vida íntegra para que cuando sean padres o abuelos sean ejemplares para sus hijos y para sus nietos.
Vamos a platicar con el Señor, vamos a darle gracias por la vida de Jesucristo, a darle gracias porque Él fue un niño obediente, porque Él fue un hombre obediente, porque Él se encarnó, pero vino a ser obediente, a sujetarse a sus padres, y eso es ejemplo para nosotros. Darle gracias a Dios por los padres que supieron educarlo también, y poner en las manos del Señor nuestra vida, y proponerle al Señor, decirle que queremos ser hijos obedientes, queremos ser padres cumplidores para formar hijos que honren y glorifiquen a Dios, y que crezcan en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, para que demos un buen testimonio, porque somos hijos de Dios. Así que vamos a platicar con el Señor y vamos a darle gracias, y planteémosle también las necesidades que tengamos, que Él nos escucha y es propicio para con cada uno de nosotros. Así que reciban una bendición especial del Señor y vamos a platicar con Él. Bendiciones.